La sal. En una hermosa ciudad de Rusia vivía hace muchos años un rico mercader que tenía 3 hijos: Fedor, Basilio e Iván. Los 2 primeros eran habilísimos en los negocios. El menor, en cambio, parecía carecer completamente de condiciones para el comercio. Por eso, tanto el padre como los hermanos lo tenían en muy poca estima. Un día, el viejo mercader llamó a los 2 hijos mayores y les dijo: «Ya es hora de que me prestéis ayuda y me demostréis vuestra eficacia en los negocios. He preparado 2 naves cargadas de tapices, pieles, maderas y perfumes. Partid y al cabo del año me daréis cuenta de lo que habéis conseguido con vuestro respectivo cargamento». Los 2 hermanos recibieron el encargo con gran alegría y empezaron los preparativos del viaje. Iván recibió la noticia con el corazón entristecido. Se presentó al padre y se lamentó amargamente. «Padre, ya que has decidido que tus hijos empiecen a comerciar independientemente, ¿por qué no me has encargado a mí también un negocio semejante a los de Fedor y Basilio?» «Hijo, nunca has demostrado interesarte en los negocios. Estoy seguro de que no tendrías éxito como comerciante». «Sin embargo», insistió el joven, «desearía probar fortuna también yo». Y tanto rogó e insistió el menor de los hijos que el viejo mercader le hizo preparar una nave. Pero convencido de que Iván iba a fracasar en la aventura, el cargamento que le confió estaba compuesto de género de inferior calidad. El joven partió días después de los 2 hermanos, pero los vientos le fueron tan favorables que su velero alcanzó bien pronto a los de aquellos. Una furiosa tempestad se desencadenó cuando los 3 barcos navegaban en alta mar. La borrasca los dispersó y al día siguiente Iván se encontró solo, pues los veleros de sus hermanos se habían alejado. Luego de varios días de navegación, el barco de Iván llegó a una isla desconocida. El joven desembarcó con un grupo de marineros y advirtió que allí no había persona alguna. Aquella era una isla desierta. Sobre la playa y sobre las laderas de los montes vecinos, los navegantes vieron un polvo blanco y brillante. Toda la isla estaba cubierta de una capa de sal finísima que resplandecía a los rayos del sol. «Bien, echad el cargamento al agua», ordenó Iván. «Llenaremos la estiba con esta sal». El joven estaba seguro de que en alguna ciudad populosa podría vender a buen precio su cargamento de sal. Y en efecto, días después, su velero ancló en el puerto de una gran ciudad. Era la capital de un imperio, y en ella residía el zar con su ostentosa y brillante corte. Iván desembarcó y preguntó si en esa región abundaba la sal. Le respondieron que allí ese condimento era desconocido. El joven llenó entonces un saquito de aquel polvo blanco y brillante y se presentó con él al zar. «¿Qué novedad es esta?», le preguntó el soberano. «Es un condimento que hace muy sabrosa la comida, majestad». El zar tomó un puñadito de sal y lo llevó a la boca. «¡Ah! Vete y llévate este polvo desagradable», gritó al pobre Iván, quien se retiró pidiendo disculpas, pero en lugar de alejarse del palacio, se introdujo en la gran cocina, que estaba en el subsuelo. Luego de haber convencido al jefe de los cocineros, con la aprobación de éste, echó unas pizcas de sal en las fuentes que eran enviadas al gran comedor. Aquel día,
El zar y sus acompañantes encontraron muy sabrosos todos los platos. Pero qué buena está la sopa hoy, exclamó el soberano con evidente satisfacción. ¡Y qué sabroso está el pescado!, dijo uno de los cortesanos. ¡Qué exquisitas están las legumbres!, agregó el primer ministro. Todos los comensales alabaron la comida. El zar mandó llamar al jefe de los cocineros y le preguntó cómo habían preparado los platos ese día. Pues nada especial, señor. Los platos fueron preparados como siempre. Sin embargo, hemos notado que estaban más sabrosos que otros días. ¡Oh! Debe ser el polvo blanco que le echó un joven extranjero, señor. Me aseguró que dicho polvo se llama sal en su país. Afirmó que da un sabor particular a cualquier comida, señor. Al partir, el joven me dejó el saquito con dicho polvo y me advirtió que la estiba de su velero está abarrotada de sal. Dentro de unas horas zarpará y se dirigirá a su país, donde seguramente podrá vender a buen precio su mercancía. Bien, llamad a ese joven. Quiero hablar con él, ordenó el zar. Y cuando Iván estuvo de nuevo en su presencia, el monarca le dijo: Me ha dicho el gran cocinero que has echado sal en las fuentes de mi almuerzo. ¿Es cierto? Sí, Majestad, es cierto. Era la única manera de convenceros de la bondad de ese condimento que se usa en mi país y en todos los países civilizados. Pues bien, me has convencido. Compraré toda la sal que llena la estiba de tu barco. ¿Cuál es el precio? Pues, por cada medida de sal, una medida de oro, Majestad. Pero, ¿es ese su verdadero valor? ¿Se paga ese precio en tu país? No, Majestad. Allí se obtiene por menos porque es fácil y breve el trayecto para el transporte. Comprendo, interrumpió el zar y a reglón seguido ordenó que se descargase la sal y se llenase de oro la estiba del velero de Iván. Padre, dijo la hija del soberano, que había presenciado el diálogo, ¿me das permiso para ir a visitar la nave de ese joven extranjero? Con mil amores, hija. La descarga continuó durante toda la tarde y las primeras horas de la noche. La princesa, después de recorrer todos los puentes, cubiertas y otras dependencias de la nave, se entretuvo conversando con Iván, con quien simpatizó desde el primer momento. Cuando terminó la operación de carga y descarga, era ya noche cerrada. La hija del zar se dispuso a abandonar el velero, pues soplaba viento y las embarcaciones ancladas en el puerto habían empezado a bailar. Los marineros debían estar atentos para evitar que los barcos no chocasen entre sí o contra el muelle. En un momento dado, se rompieron las amarras del barco de Iván y el viento lo llevó mar adentro. El joven tranquilizó a la princesa y le preguntó si, aprovechando los vientos favorables, aceptaría visitar su país. Accedió ella y empezó entonces una feliz navegación. A los pocos días aparecieron las naves de los dos hermanos de Iván, que también estaban en retorno. Cuando Fedor y Basilio se enteraron del espléndido negocio que había hecho el hermano menor, se pusieron verdes de envidia. Pasaron al barco de Iván con el pretexto de saludar a éste y lo echaron al agua. Dijeron a la princesa que el pobre joven, en un descuido, se había caído al mar y le recomendaron que no hablara de esa desaparición al llegar a la ciudad, para no afligir a su anciano padre. Es mejor que nuestro padre crea que Iván anda vagando por el mundo,
La noticia de su muerte sería fatal para el pobre. Así lo prometió ella, y convinieron en decir al anciano que el espléndido negocio de la sal lo habían hecho Fedor y Basilio. Entretanto, Iván, semidesvanecido, había sido conducido por las olas hasta un escollo en alta mar. Cuando abrió los ojos, advirtió que junto a él estaba sentado un gigante. Este, ante la muda interrogación del joven, le dijo: Soy un genio del mar. Te he salvado y he ordenado a las olas que te condujesen hasta aquí. Monta sobre mis hombros y en un santiamén te conduciré a casa. Y en efecto, no habían pasado más que unas horas cuando Iván se encontró junto a una ventana de su casa. En aquel preciso momento, el padre decía: «Bravo, hijos míos. Habéis demostrado ser habilísimos comerciantes. ¿Sabéis algo de Iván?» «Pues nada sabemos, padre. Debe andar vagando por esos mares». Y dirigiéndose a la princesa, el viejo preguntó: «¿Con cuál de mis hijos te casarás, hija mía?» La joven permaneció perpleja. No sabía qué responder, cuando abriéndose violentamente la puerta, apareció Iván. La princesa lanzó un grito de alegría y se fue corriendo a abrazarlo. Luego, dirigiéndose al anciano, relató todo lo sucedido. Entretanto, Fedor y Basilio salieron de la casa y se alejaron corriendo hacia la costa. Allí estaban amarrados sus veleros y esa misma noche levaron anclas. Nunca más volvieron a la ciudad.